Bienvenidos y bienvenidas al Cuarto Foro Internacional del Emprendimiento, proyecto del programa Cultura E de la Alcaldía de Medellín. Cultura E es la capacidad de una sociedad para transformar el conocimiento en actividad productiva, un programa promovido y financiado por la Alcaldía de Medellín que busca masificar la cultura del emprendimiento, la constitución y desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado y a las dinámicas de las cadenas productivas regionales con mayores potencialidades económicas, valiéndose de la capacidad de innovación de sus emprendedores y emprendedoras. Hoy nos acompañan la doctora Gabriela Sommerfeld, presidenta de Aerogal; el doctor Gonzalo Restrepo López, presidente de Almacenes Éxito; el doctor Luc Gerard, presidente de Tribeca Partners. Restrepo López será el único de los conferencistas que al final de su intervención tendrá 15 minutos para responder algunas preguntas, pues por motivos ajenos a su voluntad no podrá acompañarnos en el panel al final para contestar las preguntas de todos ustedes. Entonces les pedimos el favor de que vayan diligenciando sus preguntas rápidamente durante esta conferencia. Doctor Gonzalo, muchas gracias. Generalmente, como hacemos esto, vamos a ver si nos funciona, es que yo no traigo una experiencia particular. Traigo, digamos, algunos pensamientos o ideas de pronto inconexas, pero vamos a tratar de que al final de esta corta charla las podamos unir, que nos pongan a pensar un poco sobre algunas de las características que tal vez debe tener un emprendedor. Ni es fácil en una empresa como Éxito, que hoy en día es la unión de 4 empresas diferentes colombianas, explicarla en 45 minutos y todas las vivencias y todas las experiencias y todos los momentos emocionantes, también los momentos de fracaso, así como los momentos de éxito. Pero sí quisiera darles una idea de lo que de pronto yo he sentido en algunas ocasiones y he aprendido de una manera muy básica en un recorrido que ajusta 20 años el año entrante. O sea que yo creo que ya estoy viejito de estar allá y ya es tiempo de que allá vayan pensando en otra persona más joven como ustedes para que tome las riendas. Básicamente, si fuera yo a decirles a ustedes en una palabra ¿qué recomendaría yo para un emprendedor? Pues yo le diría que después de haber estudiado, y de una vez prepárense a que el estudio como da conocimiento y el conocimiento como da poder, nunca se acaba. O sea, tal vez en el mundo de antes alguien estudiaba para ser médico, para ser abogado, para ser doctor y no más, lo practicaba toda la vida. Ahora el cambio es constante, es permanente, es muy rápido y si queremos tener ese poder del conocimiento tenemos que estar en un continuo y total aprendizaje permanente. Pero si se cuenta con que ya se tienen esas bases, yo diría pues que en una palabra, para ser emprendedor basta con atreverse a soñar y alistarse a trabajar. Y allí todo lo otro va saliendo si uno lo hace con honestidad, con tesón, con ética y sobre todo con persistencia. ¿Cómo aprender a emprender? Es como hemos llamado esta charla. En realidad, como yo les decía a ustedes, Almacenes Éxito, que vieron un poquito de lo que es en Colombia hoy en el video, no es la historia de una empresa. Si contamos con nuestro socio estratégico, hoy en día nuestro principal accionista, que es un grupo francés que se llama Casino, pero no como los casinos de juego, sino como los casinos de oficiales, que eran los restaurantes, pues decimos que es la fusión o la amalgama de 5 hombres muy emprendedores. Yo no les traigo la historia, sería muy cansón de todos ellos acá, pero sí les quiero dar una visión de algunas de las frasecitas o de los aspectos que distinguía de pronto a estos hombres. Pero antes de eso quiero mostrarles un tris de lo que ha sido para mí, en cifras, para que ustedes tengan una idea de la magnitud, la historia de estos 20 años. A mí un día me llamó, cuando estaba manejando a Caribú Internacional, don Gustavo Toro, en el año 90, que fue el fundador de Almacenes Éxito, fue a mi oficina y me dijo con estas palabras, me dijo: oíste, hombre, Gonzalo,
venite a trabajar conmigo. Y dije, me gustaba trabajar con usted. Eso es un monstruo de compañía. Eso es una de las compañías más importantes de Colombia. ¿Qué más puedo hacer yo que lo que ya el éxito es? Como lo ven ustedes en la pantalla, en ese entonces el éxito vendía 119 mil millones de pesos. O sea, vamos a ponerlo en dólares, vendía 52 millones de dólares. Tenía 5 almacenes, de los cuales 4 eran lo que hoy llamamos los hipermercados, que eran el almacén del Poblado, el almacén de Envigado, el almacén de la calle Colombia, y la gran aventura que había hecho el éxito, que era irse para Bogotá, que era como para la compañía irse para Nueva York hoy en día. Y fuera de eso tenían el pequeño almacén del centro de Guayaquil, donde la compañía se había fundado. En total eran 42 mil metros cuadrados. El número de empleados, contando todos los terceros, era de 6 mil. Estábamos pues en esas 3 ciudades, teníamos 60 mil clientes diarios y dábamos de donaciones, porque la empresa siempre tuvo un espíritu social, 139 millones de pesos. En esa época pues 61 mil dólares. No teníamos participación en otras compañías, ni estábamos en otros países, ni se nos había pasado por la mente hacer una fusión. Hoy en día, en vez de 5 almacenes, tenemos 257, en vez de 42 mil metros cuadrados, somos 619 mil metros cuadrados. En vez de 6 mil empleados, tenemos 57 mil, casi 58 mil empleados. En vez de 3 ciudades, estamos en 47 municipios del territorio nacional. Tenemos 3 competidores de talla internacional. Atendemos 666 mil clientes todos los días. Damos unas donaciones equivalentes a 5 millones de dólares por año. Tenemos un 14% de macro, un 77% de carulla, un 29% de la sociedad Cativen de Venezuela, y hemos realizado 2 fusiones ya en el transcurso de nuestra historia. Si yo miro para atrás esos 20 años, les digo que el promedio es lo que importa. Yo siento que hemos ido progresando, que hemos ido creciendo, pero muchas veces, cuando miro también para atrás, siento que pueden haber sido hasta más los fracasos que los éxitos. Lo que pasa es que mirar la película en reversa siempre es muy fácil y uno descubre instantáneamente los errores. Hoy en día digo, pues ¿por qué no compré un lote el doble de grande con cada almacén que compraba? Pues podría ser un centro comercial donde hay cada almacén. Pero no lo compré porque en ese momento o no sabíamos, o no teníamos el dinero, o lo estábamos repartiendo en dividendos, o a lo mejor no teníamos ese conocimiento que decimos que es el que da el poder. Eso quiere decir que hay que estar mirando el presente, pero que también siempre hay que estar visualizando el futuro. Si juntamos todo lo que hoy somos, esa compañía francesa que nos ayuda y nos da guía, aunque nos la deja manejar al éxito totalmente independiente, a lo que fue don Gustavo, que fue un campesino que vino de Titiribí, pero de una familia muy bien formada, un inmigrante catalán, un costeño y un paisa que estaba en la ciudad de Barranquilla, nos encontramos con estos personajes. El primero es el señor Geoffrey Guichard. Así hay un estadio a los que les gusta el fútbol en la ciudad de Saint-Étienne, en Francia, en el sur. Es una ciudad pequeña, que fue el fundador del grupo Casino. Don Gustavo Toro Quintero, que es mi personaje favorito, que fundó al éxito en el 49. El señor Guichard en realidad inició en 1898. El señor José Carulla, que vino a Colombia de 30 años y empezó Carulla en 1905, don Alberto Azud en 1969 y Luis Adardo Yepes, que fundó Almacenes Ley en 1922. Veamos algo de estas personas a ver si encontramos alguna cosa que nos parezca que deben tener los emprendedores. El señor Guichard nació en 1867. Este señor Guichard trabajó en una tienda de su padre hasta 1898 y de pronto sintió, bueno, seguir con la familia o trabajando para la familia tal vez no, yo voy a montar mi propio negocio familiar, y así lo hizo con un pequeño restaurante o casino donde
él soñaba que más tarde sus hijos encontraran una posición económica. Decía, una de sus frases célebres es: ningún progreso, ningún éxito humano, individual o social puede alcanzarse sin ningún gran esfuerzo. Entonces allí aparece la palabra sacrificio. Nada se da gratis. Todo implica una inmensa y una dura lucha. Pero es que luchar es bueno, es sabroso, es entretenido y mejor que todo, es emocionante. También decía, no existe mayor satisfacción que la que uno siente cuando es consciente de haberle hecho un favor a quien de veras lo merecía. Eran dos, pues, expresiones de este importante personaje. Don Gustavo llegó de Titiribí a los 21 años. Fundó en Guayaquil un almacén de 4x4, como decía él, comprar barato para vender barato para poder comprar más cosas baratas. O sea que, de cierto modo, inventó el negocio del discount en Colombia. En 1972 se le ocurrió comprar a Sears. Yo quiero decirles una cosa, él tuvo fracasos. A él se le quebró un almacén que estaba, digamos, en el extremo de la parte oriental de Medellín, llegando al río, cerca a la calle Colombia, y no se dio por vencido. Después juntó a sus hermanos y compró el viejo Sears. Cuando tenía ese almacén era tan grande, dijo, pues le pongo los textiles, que es lo que yo sé hacer. Le sobró espacio, entonces decidió meterle los productos de gran consumo, le sobró espacio, le metió los productos de hogar, le sobró espacio y entonces le metió los frescos y los perecederos y dio origen al hipermercado en Colombia, más o menos al mismo tiempo que estaban haciendo el hipermercado en Francia y mucho más temprano de lo que ese concepto nació en los Estados Unidos. Yo recuerdo porque a mí me lo decía, y era su filosofía, era simple, básica, para mí bastante claro. Él entraba a mi oficina por la mañana, cogía una pitica de la persiana, nunca se sentaba y me decía, mientras le daba vueltas ahí a la pitica de la persiana, me decía, oíste hombre Gonzalo, es que solo hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Entonces nosotros hagámoslas bien. Es como mejor, es más fácil y a uno por ahí derecho también le va mejor. Él como hombre de empresa entendía el valor del tiempo. Era un hombre, aunque muy humano, muy dedicado a los demás, tremendamente disciplinado. Yo llegaba a la empresa hay veces a las 6 de la mañana después de hacer ejercicio y él ya se había recorrido toda la bodega y me decía en la oficina, Gonzalo, hay muchas camisas de cuadros, hay muchas camisas de raya, tenemos exceso de inventarios de camisas de rayas. Era un hombre pues que le daba ese gran valor al tiempo, la importancia de la disciplina y el trabajo y lo indispensable de un equipo unido con valores y metas humanas. Para él lo más importante, siempre, 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 era la gente. Era más importante que el mismo capital. Era seguramente su sueño, era persistente en su cabeza y su sueño era hacer una compañía grande en Colombia, pero no para ser muy rico, sino también para generar mucho empleo, para generar mucho crecimiento. Tenemos ahora también al señor Carulla, que nació en Cataluña en 1874 y se vino en un barco con un sueño. El sueño que tenía era exportar productos tropicales a Europa. La idea o le cambió en el barco o le cambió una vez que llegó a Barranquilla y no vio tantos productos tropicales, o seguramente no estábamos tan organizados ni teníamos la logística en ese entonces para las exportaciones. Cambió de idea rápidamente, que es una de las características también de los buenos empresarios, que no persisten en algo que las condiciones no permiten hacer. Viajó a Bogotá y digamos que fundó una charcutería que llamaba El Escudo Catalán y que fue el origen del Grupo Carulla, que hoy hace parte también de Almacenes Éxito. Y decía, el comercio es un arte muy noble, porque sirve para prestarle servicios a la gente. Volvemos a ver esa misma idea que trasciende más allá a la simple creación o acumulación de capital, que más bien viene como una consecuencia de la realización y de la ejecución del sueño que como un fin en sí mismo. Este señor tenía un infatigable ánimo emprendedor, mucho deseo de trabajar, siempre quiso pagar bien a sus empleados y tenía una modestia a toda prueba que es característica
de todos y cada uno de los personajes que estamos mencionando aquí. Yo creo que un ejecutivo, un emprendedor, un hombre importante, ustedes miran a Bill Gates, una de las personas más importantes del mundo, y uno se da cuenta que tampoco las camisas de él son mandadas a confeccionar seguramente todas en Inglaterra por los mejores sastres. Es un hombre en el fondo sencillo. La humildad es una característica especial de los hombres grandes. Tenemos a el señor Azud, Alberto Azud, que era un barranquillero de ascendencia israelí y que fundó un comisariato que se llamaba Vivero porque quedaba al lado del vivero de Barranquilla, con una idea muy parecida a la de don Gustavo, que era de vender ropa a buenos precios en esa ciudad. De hecho, este señor venía con frecuencia a la ciudad de Medellín y le compraba camisas a otro señor coterráneo, no coterráneo suyo, sino de la misma época suya, y se conocieron y fueron muy buenos amigos. Nunca pensaron que sus dos empresas terminarían unidas, pero así fue. Quiso que su almacén tuviera un estilo propio. Surge pues el concepto de la diferenciación, que fuera distinto a los demás almacenes que había en la ciudad. Y otra cosa es que siempre pensó en la continuidad, que muchas familias no lo piensan, y desde el principio le dio una educación a los hijos muy especializada y de alta calidad. Además, los educó dentro del negocio para que se permitiera, una vez que él se retirara, la continuidad en el negocio. Y nos resta por último a Luis Eduardo Yepes, que son las iniciales de Ley, Luis Eduardo Yepes. Este señor, en 1922, creó un muy pequeño local en Barranquilla para vender bazar, o sea, algunas de estas cosas que se utilizaban como productos típicos del carnaval de Barranquilla. Y decía, como frase de cabecera, tenía ni pobre ni ignorante. Y en su biblioteca tenía siempre un letrero que decía ahora mismo, como quien dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, o las cosas difíciles son las primeras que uno tiene que hacer siempre en un día. Este señor solo asistió 3 años a la escuela, pero era un estudioso permanente, devoraba sus libros con avidez, no perdía ocasión para comprarlos y siempre para seguir estudiando. Y descubrió una universidad que es maravilloso descubrir, que es la universidad del mundo. Uno puede inventar cosas, hay que tratar de inventar cosas diferentes, cosas nuevas, cosas únicas, que casi nadie tenga. Pero la verdad es que en este mundo es muy variado, muy diversificado. Casi siempre hay alguien que ya inventó la cosa que uno está pensando. Y hay algún lugar donde uno puede ver, a anticiparle a lo que uno va a crear, a aprender de esa persona que va más adelante de uno y a traer esas experiencias a su propia empresa, a su propia labor de emprendimiento. Traía constantemente las innovaciones que replicaba y lo que hacían los grandes almacenes extranjeros. Quienes hablamos popularmente decimos que eso es copiar, y copiar no está malo. Por eso los americanos inventaron una palabra y escribieron varios libros de una cosa que se llama benchmark, que en el fondo benchmark o benchmarking quiere decir, mire las prácticas buenas que tienen otros, mire las ideas buenas que tienen otros y hágalas usted en su mercado si allá no existen. O sea que no es prohibido copiar. Para mí es prohibido copiar cuando uno está en competencia, porque entonces uno se vuelve igual al otro. De pronto hablamos una palabrita de eso, si ustedes me permiten, más adelante. Entonces yo digo que en común estas personas, estos personajes que estamos mencionando allá, todos tenían una visión personal, atada siempre a una infinita capacidad de trabajo. Todos fueron muy cercanos, casi familia en los inicios, cuando era pequeñita la compañía, con sus colaboradores. Por ejemplo, en el Éxito llegó a ser vicepresidente comercial
un gran ejecutivo que trabajaba en la tiendita del lado, que llevaba los tintos a don Gustavo cuando se quedaba trabajando de noche, haciendo la contabilidad a mano, hasta la 1 y 2 de la mañana. O sea, hizo familia a todas las personas que trabajaban con él y que trabajaban a su alrededor. Pero era duro, era exigente. Si las cosas no tenían un orden perfecto, él hacía que tuvieran ese orden. Hay una anécdota que, por ejemplo, él llegaba y decía: mire niña, esos zapatos están desordenados, esas cajas. La niña decía: pero yo los veo muy bien, don Gustavo. Entonces él tiraba las cajas al piso y decía: pues ya no están, entonces vamos a organizarlas bien. La solidaridad y compromiso con el país. Uno se compone de varios círculos. El primer círculo es uno cuando uno nace, que lo único que uno quiere es seguridad y comer. Después viene la familia que lo acoge a uno. Después seguramente viene la familia de uno. Después viene su empresa. Pero después de la empresa también hay otra cosa, que es su sociedad, su país y su medio. Y uno siempre que está creando una empresa ya tiene que tener en la mente que esa empresa va a ser una unidad de ese otro círculo ampliado, del cual uno va a ser un engranaje, llámese clúster o llámese como se quiera, y uno debe trabajar también para que ese medio como un todo progrese. También tenían en común la capacidad de aprender y una gran curiosidad por las cosas nuevas, así como una fuente de inspiración en el mundo exterior para su gestión local. En mi opinión, el mundo no tiene fronteras. Las fronteras se las puso el hombre, y mucho menos fronteras tiene ahora. Es tal vez un paradigma que el petróleo se está poniendo tan caro, y a lo mejor no vamos a poder volver a coger un avión para ir hasta Francia a aprender una cosa, o al Canadá, porque la gasolina va a ser muy costosa. Pero por el otro lado, la videoconferencia es una realidad, el Internet está ahí, nos comunicamos en línea absolutamente con todo el mundo, y no hay necesidad, porque así como uno antes podía viajar a través de los libros, ahora viajamos instantáneamente y en tiempo real, y podemos estar donde queramos. Por supuesto, salir es una cosa valiosa. Salir de Medellín ya es valioso. Ir a Manizales, ir a Bogotá. Siempre hay algo que se aprende. Ir al exterior, pero hay muchas formas de salir. Se trata más de un salir de la mente que de un salir geográficamente. En todo eso, yo creo que es muy interesante romper una barrera. Muchos de los emprendedores que están aquí, especialmente quienes van a hablar, lo han hecho, que es la de aprender otros idiomas, pero no aprender otros idiomas por me sé 7 idiomas o me sé 5 idiomas, sino que desgraciadamente existe esa torre de Babel que nos separa. Uno llega pues a Alemania y si uno no entiende nada, pues está perdido. Gracias a Dios existe el inglés, que se ha ido volviendo una lengua más o menos universal, pero es muy importante poder penetrar a las otras culturas a través de la herramienta que es el idioma. Si yo no pudiera estudiar sino una cosa, no tuviera plata para hacer una carrera o una especialización entre aprender otro idioma o hacer una especialización, yo me pondría a aprender el otro idioma primero, porque abre una ventanilla a mundos nuevos que dan otra manera de razonar, de pensar, de hacer los negocios y, digamos, duplican la capacidad del cerebro de hacer cosas. El talento también, creo yo, no tiene nacionalidad. Uno puede vivir en un país subdesarrollado y tener una empresa muy desarrollada, chiquita, mediana o grande. El medio es una disculpa nomás para uno hacer una cosa regular o hacerla mal. Uno sí puede crear una isla de excelencia en un medio, digamos, que todavía no ha alcanzado esa excelencia. O sea que está en las personas. También yo creo que nos pasamos mucho filosofando. Hay una gran discusión, y yo la admito y la entiendo, y aquí no vamos a hablar de filosofía, mucho menos de política, sobre si globalización sí o globalización no. Pero la verdad es que globalización es una cosa que está pasando, porque están los celulares, están el Internet, están las comunicaciones instantáneas. Entonces, la globalización está ahí y se está dando. Entonces,
en vez de pronto de renegar mucho de ella, de decir que porque no estamos en la época de la sustitución de las importaciones y como era de bueno Colombia cuando era cerrado y no venía ningún competidor acá, no perdamos el tiempo en eso y utilicemos más bien ese tiempo para abrir la mente y para unirnos al mundo. Ese mundo de hoy requiere mucho de ejecutivos muy buenos en lo técnico, pero opino yo que sean excelentes en lo humano y lo social. Yo creo que la técnica es básica, es imposible no saber finanzas si uno va a crear una empresa, pues cómo vamos a manejar una empresa si no conocemos su balance general, cuánto se tiene, cuánto se debe, qué capital contamos, o el estado de pérdidas y ganancias, cuántos son las ventas, cuántos son los gastos, cuál es la depreciación aunque no constituya un gasto, cuál es el EBITDA del negocio, cuál es el resultado del negocio, o mucho más importante aún, el flujo de caja, porque al fin y al cabo de lo que uno vive es de la caja que le queda a un negocio, y si esa caja se la va a comer el capital que uno necesita para crecer o no hacia adelante. Todo eso es básico y hay que saberlo leer. Yo diría que para un gran manager en grandes números, para el especialista en una sección, por supuesto, a nivel mucho más de detalle. Pero lo humano y lo social, en mi opinión, va de la mano con todo eso y puede llegar hasta ser mucho, mucho más importante. Yo creo que Colombia y el mundo en general, y para ser un buen entrepreneur, hay que tener managers que logren hacer crecer sus empresas, pero que trabajen siempre en disminuir la inequidad, que sean personas éticas y que sean personas que entiendan el poder del liderazgo y el poder del uso de la palabra. Está más adelante y si me lo encuentro me lo voy a saltar, pero es que el mundo entero y las empresas no son sino un conjunto de relaciones, son un tejido, son una telaraña, son el sueño de la persona, cómo esa persona lo expresa y entonces cuando lo habla lo empieza a volver una realidad, cómo otro lo escucha y lo transmite a unos más, en fin, todos en este salón lo que somos es una red de conversaciones. En este momento, ustedes y yo, aunque solo yo esté hablando en este instante, somos una conversación y estamos creando un foco común a través de esa conversación. Hay que entender pues que los ejecutivos tienen que tener, y es muy importante, esas cualidades y que para eso tienen que ser seres humanos integrales y que cosas como la historia, como la filosofía, ya no son cosas que no tienen que ver con los negocios. Yo viajo mucho internacionalmente y, por ejemplo, en banca de inversión me maravilla ver cómo muchos de los banqueros de inversión buenos con que yo he trabajado para las adquisiciones de otras empresas, les pregunto, ¿y tú qué estudiaste? Y me contestan, no, pues yo estudié historia del arte. ¿Y tú qué estudiaste? No, yo estudié historia. Le dije, pero tú no estudiaste, tú no eres un PhD pues en finanzas. Y me dicen, no, nada que ver. Yo al final hice un curso en finanzas para que me recibieran acá y para saber manejar la calculadora. Pero yo estudié historia y ese talento es el talento que está buscando la banca de inversión. Las buenas relaciones en los negocios contribuyen pues a obtener resultados siempre superiores. Yo el otro día lo puse así. Todo en el mundo está construido perfecto, ¿cierto? Porque si alguien hace una cosa muy bien, quiere decir que todos podríamos hacer la cosa muy bien. Por ejemplo, Tiger Woods es capaz de hacer el par de una cancha de golf muy por debajo del par. Entonces, cuando uno juega y uno hace 30 por encima del par, pues uno dice, es que este jueguito es imposible. Pero no solamente es posible hacer el par, sino que es posible hacer 20 por debajo del par. ¿Por qué razón? Porque otro ser humano, como uno, con pies, manos y una cabeza, pues lo hace. Y si él lo hace, uno debería ser capaz también, en teoría, de hacerlo. O sea, todas las cosas en el mundo existen de una manera organizada, solo que se nos presentan de una manera desorganizada. Entonces, los negocios son como parecidos a la poesía en el sentido de que los poetas hacen con las palabras lo que la administración hace con el caos. Un buen administrador mira una serie de cosas desorganizadas y las va metiendo en contexto, en línea, en orden de prioridades, les da vida
y construye un conjunto eficiente y que cree progreso y crecimiento. Lo mismo que un poeta coge esas palabras aisladas y escribe una bella poesía que vamos a acordarnos toda la vida. Otra cosa que he aprendido en esos 20 años, como les digo, de experiencia, de subir y bajar, también se las digo de manera muy sencilla, es que nada es siempre para arriba o siempre para abajo. O sea, para que haya día, tiene que haber noche. Para que salga el sol, tiene que estar antes la luna. Y no hay un invierno, ni hay una noche que dure toda la vida. Los negocios, los países, las empresas chiquiticas cuando están naciendo, las mismas ideas atraviesan picos y atraviesan valles. Tenemos momentos en que sufrimos mucho, en que nos sentimos casi derrotados, en que vemos que las cosas como que no van a salir, y tenemos otros momentos donde si persistimos, si insistimos, si trabajamos con tesón, si creemos en nuestra estrategia, si ejecutamos con excelencia, siempre vemos otra vez la luz. Entonces, por esto es muy importante, cuando uno trabaja, ignorar a los pregonadores fatalistas del fracaso. Y ustedes siempre se los van a encontrar. Se los van a encontrar desde el momento 1 en que tengan el sueño. Ah, pero está loco, mijito. Ah, pero ¿cómo crees eso? Eso es imposible. Eso no se puede hacer. O tal vez cuando uno ya empieza a tener éxito, el que tiene un poquito de celos, por no decir envidia, pues al estilo Cochise, que dice, ah, pero vas a fracasar. Vos no tenés plata para eso. Mira, aquí llegó este que tiene más plata que tú y te va a poner la competencia y te va a destruir. Lo está haciendo muy bien. ¿Cómo le está yendo de bien a él, no? Que es una manera de decirle cómo le está yendo de mal a uno. Hay personas que miran mucho a los demás. A todo el mundo le gusta estar arriba. Y hay dos maneras de estar arriba. Una es subir sin mirar. Y eso implica una lucha y un trabajo. Es duro, pero uno sube. Hay otra manera que es tratar de poner a todos abajo, de hablar mal de ellos, de decir que van mal. Y esa es la mala manera, esa es la manera en que nos sirve, esa es la manera en que uno está perdiendo el tiempo y ellos también. No miren mucho a lo que les dicen así y nunca, nunca hablen más de los demás. Dejen que cada uno de ellos también viva su sueño. El camino exitoso, el camino del éxito, está en nosotros mismos. La obsesión por la competencia nos vuelve espejos de esta y terminamos totalmente despersonalizados y siendo una copia barata y secundaria de sus logros y mucho más de sus errores y fracasos. Yo no voy a hablar de estrategia, para eso está el señor Michael Porter y tantos otros que hablan de estrategia. Dicen que hay dos, ¿cierto? La estrategia corporativa, que es escoger en qué negocio uno va a estar. Bueno, yo me voy a meter al negocio de flores, yo me voy a meter al negocio de bananos, yo me voy a meter al negocio de confecciones, yo me voy a meter al negocio de helados, yo me voy a meter al negocio de hacer tortas de chocolate en mi casa. Yo me voy a meter a hacer el negocio de carteras para dama con productos de reciclaje, porque ahora hay una tendencia en el mundo hacia eso. Y la estrategia competitiva, que es escoger la forma como uno se va a diferenciar para ganar. Y para diferenciarse hay que renunciar. Si uno quiere ser todas las cosas, uno cae en una mediocridad que yo particularmente llamo el hueco negro. Es como ese lugar en el espacio donde no se sabe qué hay, cuánto dura, ni para dónde va. Uno no puede ser bueno sino en unas pocas cosas, y en esas cosas que uno escoja ganar, uno debe ganar y debe ganar por mucho para que el competidor no lo alcance. Pero eso es más o menos lo mismo decir que si uno quiere que le vaya bien en una empresa, ser emprendedor, uno se debe diferenciar. Y alguna persona, al final les muestro una fotico, se puede diferenciar porque da los precios más bajos, por ejemplo, porque da cero servicio. Otra persona se puede diferenciar porque al contrario, gasta un poco más, pero hace sentir a sus clientes demasiado mejor porque tiene ese servicio. Ambas son válidas, a ambos negocios les puede
ir bien, pero uno tiene que escoger el de uno. Uno no puede, por ejemplo, escoger ser el más barato y tener el mayor servicio, porque ¿cómo va a escoger uno ser el más barato y tener el mayor servicio si dar más servicio exige más gente que no dar ningún servicio? Entonces ahí es donde viene la contradicción y uno se mete en un lío. La mayoría de los obstáculos, pues, que tenemos son impuestos por nosotros mismos. Estos obstáculos son más el producto de nuestros miedos, complejos y debilidades, y en realidad muchos de ellos no existen. Yo quisiera recuperar todo el tiempo, y les digo la verdad, que lo dedicaría a jugar golf, o a estar con mi hija, o a irme a sentar en la cabaña al lado de la chimenea a tomarme un aguardientico. Si pudiera recuperar todos los momentos, todas las reuniones de sufrimiento, de grandes tragedias que iban a pasar en mi negocio o en la empresa, o que ahí viene el coco, que ahí viene la competencia extranjera. Eso sí tienen 10 veces más plata que usted, lo van a acabar, lo van a arruinar. ¿Cuánto perdimos pensando en eso? En vez de pensar en una cosa, y es, aquí estamos nosotros, existimos, estoy aquí parado. Lo importante es que yo mañana lo haga mejor que hoy. O sea, el verdadero concepto, el importante, es el concepto de la maestría. O sea, maestro es no el que copia al otro. El que copia al otro es un copión. Es distinto estar hablando de que vamos a traer ideas nuevas, vamos a hacer benchmarking. Pero el que quiere ser igual al otro acaba siendo un mal otro, porque el otro es original así como es, y uno lo imita y a uno le va mal. Vuelvo al ejemplo eterno que yo siempre doy del golf. Yo salgo a jugar con unos amigos, entonces le estoy dando mal a la pelota, y entonces veo uno que juega muy bien, y le digo, ¿y vos cómo haces? Y me dice, no, muy fácil, saca la mano por aquí que tú la estás sacando por allí, subí hasta acá y bajas por aquí. Y yo me pongo a hacer lo mismo que él y me va todavía peor que lo que me estaba yendo. Otro día me voy solo y digo, a ver, ¿qué estaría haciendo mal? Y empiezo a corregir mis errores de mí mismo, y al tercer día lo estoy haciendo mucho mejor. El verdadero maestro es una persona que se mejora a sí mismo todos los días. Pero lo que yo quiero decir con esto es que si uno se quiere diferenciar, la única cosa que sí hay que no hacer es copiar a los demás. Ahora, no se puede dudar por un segundo que la inteligencia emocional y la capacidad de motivar a los equipos a través de la palabra es la competencia más importante de un líder, por lo que decíamos ahora. Nadie hace nada solo. Al principio sí, uno es capaz de empezar con una microempresa tal vez solo y lo puede hacer, pero rápido va a necesitar un equipo. El solo hecho de tener que hablar con su proveedor, el solo hecho de tener que hablar con su cliente, ya le implica hacer un equipo con ambos. Y cuando empieza a tener empleados, aún mucho más. La gente es lo que hace exitoso a un negocio, es la gente lo que hace exitoso a un negocio. No es tanto su estructura, sus sistemas o sus finanzas. Yo he tenido muchos asesores en la vida, los mejores del mundo. A veces los traemos a que nos enseñen a manejar nuestro negocio. Entonces nos traen una estructura nueva, nos dicen que es que estamos mal en esto y aquello. Yo a veces me pregunto, estamos trayendo unas personas de la calle a que nos enseñen a manejar el negocio donde llevamos 20 años en el negocio. Muchas veces sí, nos traen cosas nuevas, nos aportan cosas distintas, porque cuando uno mira desde afuera, ve las cosas desde otra órbita, y eso es muy importante, y nos traen conocimiento en el cual ellos tienen especialidad, y en ese sentido yo hablo muy bien de ellos. Pero tampoco todo lo nuevo es lo que va a hacer la diferencia y es lo que va a hacer el cambio. Yo prefiero tener, si me ponen a escoger, gente buena, con una regular organigrama, por ejemplo, organizacional, que tener el organigrama más perfecto con gente mediocre. Los grupos, hay que hacer los grupos de excelencia. Uno siempre tiene que trabajar con los mejores, no solamente tratar de ser mejor en sí mismo, sino trabajar con los mejores. Nos saltamos esta parte para decir que
las empresas internacionales que llegan, para mí son una bendición para el país, que este país reciba toda la competencia y toda la inversión extranjera que quiera llegar. Eso crea riqueza. Además, a uno lo reta como competidor. Además, ellos no pueden trasladar tan rápido las cosas a la cultura local. Una cosa es ser una empresa global, como tantas hay que están en todo el mundo desde hace muchísimos años. Otra cosa es ser una empresa local que tiene inversiones internacionales. Y cuando las empresas son locales, aferradas a sus costumbres del otro país y tratan de hacer una inversión en el país de uno, uno tiene la ventaja de estar en el país de uno. Y el otro aprende a vivir en el país de uno. Pero mientras aprende a vivir en el país de uno, uno tiene que dar un paso adelante en su estrategia para alejarse de él y poder seguir creciendo. Y solamente el cambio, el ensayo y la innovación son para nosotros una realidad cotidiana. Ya no se volvieron una meta. Ya todos los días tenemos que estar pensando en cómo reinventar el negocio, en cómo dar ese paso adelante para diferenciarnos, ese paso de gigante aún más con los demás. Al final, pues, los errores enseñan, pero los fracasos también enseñan mucho. No es una manera de que vamos a justificar todo lo que hagamos, porque si uno fracasa en la misma cosa más de una vez o más de dos, sería como ese dicho que yo no quiero repetir acá, pero que dicen que al perro no lo dos veces. Uno no debe equivocarse en las mismas cosas, pero uno siempre se va a equivocar seguramente en alguna cosa. Lo importante es aprender algo nuevo. El aprendizaje nunca termina. Y creo yo que la madurez que algunas personas han alcanzado, veíamos esta semana a una persona que yo quiero mucho, que para mí es una entrañable amiga, que es Ingrid Betancourt, salir con una gran madurez, de un aprendizaje que tuvo, de una experiencia que aunque parezca horrorosa, y lo es, humillante y dura, salió con una gran energía vital, con un gran aprendizaje, tomó lo positivo y salió respirando paz, inteligencia y serenidad. Entonces la única manera de aprender es tirándose, amigos y amigas, a la piscina, acertando, fallando y viviendo la realidad. Este otro slide no dice nada. Lo que yo quiero decir con él es que muchas veces yo hago unos viajes, salgo en un avión y voy por allá y todo es más o menos monótono y conocido. Desde que me siento, ya sé de qué tamaño es el vuelo, que soy muy largo y no voy a poder dormir porque no quepo en la silla, que tengo la pierna izquierda que me caí en una bicicleta y entonces tengo que sentarme en el pasillo para poderla sacar por allí, etcétera, etcétera. Y no veo ninguna cosa interesante, pero en unos de ellos me encuentro con las experiencias más maravillosas en los sitios más inesperados. A veces en unos foros de estos, a veces me voy a dar una clase a un colegio, a veces a un high school, ni siquiera a una universidad, a veces en una universidad, y en la pregunta de una persona está una gran enseñanza para mí. O en sentarme por ahí en un parque y se acerca alguien a hablar y ahí hay una gran enseñanza. Hay que estar abiertos de una manera humana y sobre todo muy permeables a experimentar sensaciones de todos los sitios. Tenemos, por ejemplo, un grupo que creamos de gerentes de cadenas de retail chiquitas, medianas y grandes. Y en ese grupo empezamos 4. Hoy somos como 25. Unos son gerentes de cadenas de estas de tiendas, pues, tenderos como yo, de Canadá. Otros son norteamericanos, otros son brasileros, otro de ellos es del Ecuador. Y nos juntamos 2 veces al año y compartimos experiencias. Lo único que hicimos es que todos son de áreas que no se compiten. O sea, no escogimos, por ejemplo, 2 de un mismo país, porque entonces uno no va a quererle contar su ventaja competitiva al otro, con la que va a establecer esa diferencia. E intercambiamos conocimientos, nos mandamos las preguntas de antes. Y casi siempre lo hacemos en una ciudad de uno de ellos o en un territorio que uno de ellos conozca. Y es increíble cómo uno llega transformado y otra vez con ideas para crecer su negocio. Para finalizar, quiero referirme a los valores éticos del empresario.
Yo creo que es de lo más importante para una empresa y para un país. Si no hay ética, no hay nada. Si hay trampa, si hay mentira, si hay engaño, no hay nada. Si uno vende una cosa por el doble de lo que vale, gana plata una sola vez, pero se acabó el negocio. Esta visión ética de la sociedad se debe orientar siempre a lo que hemos llamado la equidad, no tanto a que se acaben los pobres, porque siempre uno más inteligente que otro va a conseguir más plata que otro, o si tiene más suerte, o si trabaja más duro, pero sí a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades desde el punto de partida. Así, de esta manera podríamos lograr un milagro conjunto, y es que a la vez que creamos nuestras empresas, nuestros negocios vayan creciendo a la par que crezca el país, porque si el país no crece como un todo y si no se disminuye la inigualdad, de pronto al final lo que pasa es que no vamos a tener mercado. El empresario en un país en vías de desarrollo como es Colombia tiene que dedicarle mucho a su empresa, pero tiene siempre, y recordemos a estos 5 hombres que presentamos ahora, que compartir parte de eso, si es en plata, de su ganancia, pero si es en conocimiento, de su conocimiento con los demás, para que ellos también puedan ganar, para que ellos también puedan aprender, para que ellos también puedan tener una familia con un empleo digno que les pueda dar una educación de calidad, y así se vaya construyendo un mercado grande que va a ser el futuro de Colombia, pero también el futuro de la empresa que estamos manejando. Mi mensaje pues para ustedes es que las cosas fáciles no son, pero si uno tiene un sueño, un poquito de creatividad, mucho orden, mucha disciplina, mucho tesón, y ve esta maravillosa vida como una aventura. Mi padre murió el año pasado y de la ventana de la clínica en Las Vegas miraba para afuera y me dijo: Gonzalo, mira para allá. Y le dije: ¿qué? ¿Poblado? Y me dijo: no, el mundo. Y cómo es de lindo y de extraordinario. O sea pues que láncense allá sin miedo, pero con orden, con disciplina, con método y sobre todo con muchísimo tesón. Y cuando inventen algo, traten de diferenciarse. Al único que voy a citar aquí es un economista que a mí me gusta, que se llama Joseph Schumpeter, que decía: al final, además de que creamos un mundo aburridor, si todos hacemos la misma cosa y de la misma manera, el precio de venta será igual al costo y entonces, bye bye a los negocios. Muchísimas gracias. ¿Tiene el éxito programas de apoyo a emprendedores a través de sus compras o sus góndolas? Claro, el éxito fue creador del programa de microempresarios en Medellín. De hecho, todos los que no tienen capacidad para entrar a ese mercado, nosotros los aceptamos a través del grupo de microempresas de Antioquia, de la promotora de comercio social, donde se les ayuda desde cómo se consigue un código de barras, cómo se puede codificar en una cadena, etcétera. La verdad es que nos critican mucho por eso. Dicen: no, el éxito es un monstruo. Allá no están sino las multinacionales. Pero ¿saben ustedes qué? El 80% de los 3.500 proveedores que tiene Almacenes Éxito S.A. son microempresarios. La mayoría no están en todo el país porque son en sus microregiones, no alcanzan a tener productos que lleguen a todo el país. Cuando van alcanzando, nosotros con nuestra logística sí los llevamos a todo el país. Por ejemplo, ahora vamos a iniciar una temporada que se llama la temporada Colombia, donde dejamos que estén el que fabrica los dulces, los bocadillos, las banderitas, toda una serie de microempresarios. Muchos de esos que han participado en la temporada Colombia, que es todos los años, se han convertido en empresarios y les damos capacitación, los entrenamos y les damos nuestros espacios. Por supuesto, el que decide si un producto o un empresario va a seguir en la góndola no es el señor Gonzalo Restrepo, presidente de Almacenes Éxito, es la señora que va a hacer el mercado. Cuando la señora coge el producto y se lo lleva para su casa,
entonces el empresario empezó a ser exitoso. Y si es de alimentos, por ejemplo, y la señora lo probó y lo gustó, ahí sí que es exitoso. Si se lo lleva y no le gusta, también el empresario está muerto. O sea que sigue aplicando lo mismo, pero que les damos las oportunidades, les damos las oportunidades. Continuamos con una pregunta que de pronto fue medianamente respondida en la anterior. ¿Por qué el éxito se inclina a ofertar ropa de origen chino, afectando a las empresas de origen colombiano? El total de las importaciones del éxito es del 7% de lo que vende. Vende 3.2 billones de dólares. O sea que vende casi 7 billones de pesos colombianos. 7 veces 1 millón de millones de pesos. Y de eso apenas el 7% es importado. Y de lo importado, prácticamente todo, casi todo, es lo que tiene que ver con Navidad. Porque aquí no hacemos muchos pinitos de Navidad, ni juguetes de Navidad, ni las bolitas, ni los Santa Claus, ni esas cosas. Y los carritos y la juguetería y lo que hay que importar, mucho de electrónica, los computadores, la línea digital, bastante de lo eléctrico, etcétera, etcétera. Pero lo que se importa de confección no supera al 3% del total. Ahora, nosotros queremos que nos compren nuestras cosas afuera, ¿no es cierto? Si nosotros queremos que nos compren nuestras cosas afuera, también tenemos que comprar en algún grado cosas de afuera para acá. No nos podemos volver a cerrar. Es un error volvernos a cerrar. Un poquito de competencia es bueno para que las empresas sociales locales se exijan y se desarrollen. O sea que vamos a seguir importando, pero vamos a seguir importando moderadamente, siempre por una preferencia por el producto nacional. Pero si en condiciones de calidad o precio alguien afuera le gana al nacional, traemos de afuera. Y en ese sentido, yo tengo la filosofía, por ejemplo, de que aún en la agricultura, si el arroz es más barato afuera que adentro, debemos traer arroz de afuera, para que adentro aprendamos a hacer arroz tan barato como el de afuera. La eficiencia hay que tenerla, y no se tiene si no se compite, y existe también la competitividad y la reciprocidad de las naciones. O sea que para vender afuera también hay que comprar afuera. ¿Qué camino o plan recomienda para empresas pequeñas que tienen como competencia a empresas tan grandes como el éxito competidor? El de la diferenciación. De hecho, este año, por ejemplo, la tienda de barrio está creciendo mucho más que el conjunto del sector formal. El sector informal de la economía, los llamados almacenes de papá y mamá, las tiendas, son en este momento el 54% del total del comercio de Colombia. Cuando apenas el comercio formal, o sea, todos los CAPAM, Colsubsidios, 14, Olímpicas, Carullas, Éxitos, etcétera, son el 46%. Y este año esa tienda está creciendo más, porque es pertinente, porque el transporte se ha vuelto caro, porque muchas personas pueden comprar cantidades pequeñas y dicen, pues prefiero el convenience que me da la tienda y ese servicio, así esté pagando un 3 o un 4% por distinto. ¿Se diferencian en qué? En que tienen un trato muy próximo, muy cercano, conocen el barrio, saben el nombre de la persona. El día que nosotros en un hipermercado nos sepamos el nombre de todas las personas, vamos a poder competir con la tienda. ¿El riesgo que un emprendedor debe tener límite? Todos los riesgos deben tener límites, sí. Yo hay veces me he saltado una quebrada, pero siempre que he tratado de saltar una quebrada, que yo en mi cabeza siento que es como más ancha de lo que creo, he acabado totalmente empapado. Y yo creo que una cosa es el riesgo y otra cosa es la prudencia, por supuesto. Uno no puede, por ejemplo, crear una empresa mayor inicialmente a las posibilidades de capital que tiene. Yo creo más en el crecimiento paulatino y ordenado. Dicho de otra manera, uno se cobija con la cobija que consigue. Si la cobija es muy chiquita, es mejor encoger los pies que pretender que la cobija va a alcanzar para cubrirlo a uno totalmente. Hay que hacer negocios del tamaño de la plata o de los recursos con que contamos. Pero primero que todo, hay que mirar al cliente y entender el mercado. Porque sin un cliente no hay mercado. Y si no sabemos quién va a ser nuestro cliente, no podemos crear una empresa.
Cuéntenos un poco sobre las características y habilidades que tiene que poseer un gerente, esto debido a la gran falencia de los nuevos empresarios. Bueno, la pregunta tiene como un sentido doble, pero yo miro este salón tan hermoso acá y yo no creo eso. Yo creo que hay muchos nuevos empresarios muy exitosos en el mundo, que hay una gran cantidad de jóvenes. Yo lo veo en la compañía nuestra. Cuando yo llegué a esa gran compañía que me invitó don Gustavo Toro, era una compañía en Envigado, donde había una persona que hablaba inglés, había 2 computadores. Estamos hablando de 1990, tampoco hace pues 10.000 años. Y hoy en día veo una compañía, es impresionante, no exportamos un solo peso. Puede haber 40 o 50 personas que hablan francés perfectamente, inglés ni hablar. Es una compañía totalmente internacional, digamos, en su comportamiento. Todos esos jóvenes que están entrando allá, más bien hay veces yo tengo celos de ellos, de sus capacidades, cómo manejan el Excel, cómo manejan ese computador para arriba y para abajo. Tienen una impaciencia cuando entran a mi oficina a enseñarme a mí, porque nunca aprendo. O sea, los que vienen atrás, sinceramente, los que vienen atrás vienen con muchas cosas buenas y yo tengo gran fe en el talento de este país. En esta ciudad, ni hablar, que ustedes estén aquí teniendo la paciencia de una hora de oírle a un cuchito que les hable de la vida, eso, con esta disciplina y tan formales, a mí me parece que eso ya es algo absolutamente increíble. Ustedes están aprendiendo, están dedicando parte de este día tan importante de ustedes a ser unas aspiradoras de conocimiento. Que no tenemos futuro, yo creo que lo tenemos todo. O sea que con respeto, disiento de lo que se dice en la pregunta, porque los empresarios de hoy en día sí son muy buenos. Tengan miedo de la cantidad de competencia que van a hacer, pero miedo del sabroso, para que ustedes también sean dignos competidores. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Restrepo. Gracias.